Hola, feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser, una nueva oportunidad. Mi nombre es Adi Ela Luz y hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Te voy a hacer compañía. Vamos a hablar de un tema interesante de psicología de la conciencia. Antes de comenzar, quiero resaltar algo que me pareció muy interesante compartir con ustedes, que tiene que ver con la oportunidad. Cuando ustedes están haciendo cualquier cosa, están perdidos en la nebulosa y les cae una oportunidad que tiene que ver con una transformación, que tiene que ver con una trascendencia, con un cambio en su vida, con mejorar su calidad de vida, para poder conectarse a la salud perfecta, a la conexión angélica, para poder transmutarse por completo, para poder transformarse. Ahí es donde debemos poner la prioridad en la luz que somos. Para aquellos que ya estamos en el camino espiritual, priorizar sin ninguna duda, sin lugar a dudas, el camino espiritual y la conciencia espiritual. Es sumamente importante, es ultra consciente comunicar nuestro proceso para poder llevar adelante todo lo que venimos a hacer. Es una prioridad. Deben priorizar las oportunidades y los regalos que Dios les da. Deben priorizar la sabiduría, deben priorizar la conciencia, deben priorizar la sabiduría y la conexión al ser. Deben priorizar aquellos regalos, aquel sincronismo, aquello que se conecta con nuestro camino original. Deben priorizar el sincronismo, los seres afines que pueden ayudarlos en su acontecer de despertar de la conciencia. Eso es sumamente interesante. Prioricen, pongan prioridades, que para ustedes la prioridad sea su despertar de conciencia, que sea la sabiduría, la conciencia, la comunicación, la canalización, la conexión a su ángel guía. Prioricen la sabiduría y la formación espiritual, prioricen el conocimiento, porque el conocimiento os hará libres, los va a hacer libres de ignorancia, de carencia, de pobreza, de patologías, de desequilibrios, los va a hacer libres de espíritus bajos, de gente baja, los va a hacer libres de miedos, de culpas, de carencias. El conocimiento y la sabiduría os hará libres de todo ese tipo de energías, de emociones y también de comportamientos. Prioricen la conexión al ser, prioricen la conexión a los guías, prioricen su camino espiritual, porque de eso depende su sanación, de eso depende el conocimiento, de eso depende la luz. De eso depende la conexión al ser. De todo eso depende su avanzar en el camino espiritual. De eso depende avanzar en el proceso de la conciencia. De eso depende que ustedes despierten y salgan del sueño. Por eso les digo que es sumamente importante que prioricen todo lo que están haciendo y todo lo que hacen, conocimiento, sabiduría, formación, instructorados, profesorados, seminarios, tómenlo como regalos de Dios para el camino espiritual, canalizaciones, lecturas, mensajes de los ángeles. Prioricen eso y búsquenlo permanentemente para que nadie pueda hacer que eso sea algo mínimo, que eso sea algo que ustedes no puedan utilizar como una herramienta superior. Prioricen el camino espiritual, prioricen lo que tenga que ver con el camino de la luz y el camino de la conciencia. Prioricen todo eso, conéctense al ser, conéctense a la divinidad, conéctense a los ángeles. Miren, es muy pero muy importante que tomen en cuenta esto que tiene que ver con priorizar el ser y la luz.
prioricen la comunicación, prioricen los regalos de Dios. Hoy vamos a hablar del comportamiento del ser humano. Vamos a hablar del comportamiento del ser humano. Vamos a hablar de aquello que durante años se fue observando como algo normal y hoy en día, cuando la conciencia se activa para poder decodificar estos mensajes, cuando la conciencia se activa para poder decodificar el comportamiento del ser humano, la conciencia empieza a decirnos que el comportamiento del ser humano hoy en día es desequilibrante y patológico. Pero como lo ven como procesos normales, no se percatan de esos comportamientos que son ignorantes, que son caóticos, que son desequilibrantes. Llevar hoy en día la vibración superior, la conexión superior, permite que nos podamos conectar al ser, permite que nos podamos conectar a los guías, permite que nos podamos conectar a la conciencia y ver aquello, obviamente, ver aquello que está afuera como un proceso patológico que el ser humano ve normal para curarlo hacia adentro, para ver en dónde ese desequilibrio yo lo puedo trascender. Por eso les decía cuando empezamos el programa que los ángeles nos dan oportunidades de herramientas para trascender eso que tiene que ver con ese desequilibrio. Y como los ángeles saben esto, la luz sabe esto y el ego también sabe esto, por eso los ángeles nos dan herramientas para evolucionar. Por eso, cuando estamos pasando por algún proceso interno, o estamos pasando por algún proceso externo, o estamos pasando por algún proceso planetario que tenga que ver con esto, es sumamente interesante que ustedes se puedan conectar al ser, que ustedes se puedan conectar a los guías, para que puedan trascender eso que está sucediendo, para que puedan trascender la conciencia a un nivel superior, para que ustedes entiendan lo que es hoy en día los sistemas superiores y los sistemas inferiores. ¿Por qué es tan importante observar? Que observen, porque ¿dónde está el cambio en este momento, hoy en día, en esos seres que quieren evolucionar? Cuando empiezan a observar que algo no está funcionando bien, cuando saben que dentro de la masa terrestre, poblacional, todo ese comportamiento que se fue viendo como algo normal, que el ser humano adquirió como algo normal, es patológico. Y los seres bajos, hoy hablando con los maestros antes de comenzar, me explicaban esto. Lo que es el proceso, el comportamiento egoico y lo que son los personajes en el plano terrestre, o sea, los egos que tienen que ver con este plano, o sea, los seres bajos utilizan algunos seres para mantener esos sistemas. Y como la población en realidad ve esto como algo normal, pasan los años, y esos acontecimientos y ese comportamiento tiene que dejar de ser algo normal. Hay otras herramientas que tienen que ver con ejercicios, por ejemplo, de uno de los textos del curso de milagros, que habla justamente de esto. Pero esto también nos va a ayudar, porque si ustedes no conocen los ejercicios y no los hicieron nunca, pero ven algún comportamiento que tiene que ver con algo patológico y desequilibrante, observarlo para poder equilibrarlo en ustedes es un proceso de trascendencia, o sea, es algo trascendente. Y tener las herramientas los va a ayudar a cambiar en el camino espiritual. Es algo sumamente interesante. Cuando ustedes comienzan a conectarse al ser, pueden comenzar a ver las cosas de otra manera, porque los ángeles les activa la conciencia, los ángeles los activan en el ser.
es muy importante tener en cuenta que en muchos lugares, escuelas, espacios, templos, academias, escuelas jerárquicas, casas jerárquicas de aprendizaje, todos esos lugares generan vórtices energéticos de abundancia, de equilibrio, de armonía, de sanación, de prosperidad, y se generan tubos lumínicos de conciencia. Ahí no existe la enfermedad, ahí no existe la carencia, ahí no existe el desequilibrio, ahí no existen los miedos, porque esas resonancias cósmicas comienzan a resonar en esos lugares para que se generen vórtices de comunicación espiritual. Y aquellos que no se instruyeron, hoy quieren instruirse para aprender. Y aquellos que no hicieron nunca cursos, hoy en día quieren hacer cursos para sanarse. Quieren hacer Reiki, yoga, meditación, Tai Chi, empezar a conectarse con programas de luz y salir de los programas astrales. Conectarse con programas de luz y salir de programas de carencia. Salir de programas astrales. Salir de programas que tienen que ver con el ego. Hoy en día, la resonancia cósmica, lo que son los vórtices energéticos, son sumamente importantes para entender por qué la población pasa por diferentes niveles de conciencia, o pasa por periodos de carencia, o pasa por periodos de suciedad o de desequilibrio. Eso es sumamente interesante y es sumamente importante. En un lugar donde no se sostiene la luz, la sabiduría y la conexión lumínica, se generan vórtices egoicos y se generan vórtices astrales, porque no se sostiene la energía. Pero en esos lugares donde se plantan escuelas, donde se hacen templos espirituales, donde se activan escuelas de yoga, de tai chi, de meditación, donde hay árboles, donde hay un montón de vibración lumínica, ahí se generan vórtices lumínicos. Les voy a decir algo. Como la naturaleza y los árboles y las flores son antenas cósmicas, son antenas y son geometría sagrada del ser, de la conciencia, de los soles, de la luz de Dios Padre Madre, son creaciones ultraconscientes. ¿Qué pasa con esto? Tenerlo es abundancia, pero saber que está y cuidarlo es riqueza. Por eso les digo que hay una gran diferencia entre el comportamiento egoico y el comportamiento de luz. Hay lugares que tienen muchísima abundancia, pero los seres humanos no saben explotar la riqueza y lo arruinan o lo deterioran o lo malusan. Todo lo que tiene que ver con sistemas superiores de luz genera luz, y todo lo que tiene que ver con conexión angélica, con conexión lumínica, con conexión superior, ayuda a generar grandes vórtices energéticos de luz para conectarnos al ser. Grandes vórtices de energéticos ultraconscientes para que los ángeles, los guías y los maestros puedan asentar la sabiduría, puedan asentar el conocimiento, puedan asentar la luz de Dios Padre Madre. Y obviamente, como los seres que están conectados a los ángeles y a los guías están siempre a la buena de Dios, a la buena de los ángeles, a la buena del Espíritu Santo, siempre están conectados a la comunicación del ser. Y obviamente que sincronizar con seres afines ayuda grandemente en mantener estos vórtices activos, en mantener estos vórtices lumínicos, en mantener estos vórtices de luz en niveles ultraconscientes. En esos lugares donde se genera una resonancia superior, ahí los ángeles y los guías dejan sus semillas de luz. Por eso en otros países y en otras regiones,
los seres extraterrestres han dejado, han implantado energía de luz porque han tenido la posibilidad de poder emitir frecuencia de luz en esos vórtices de energía. Emitir frecuencia angélica en esos vórtices de conciencia. Emitir frecuencias lumínicas en esos vórtices de ultraconciencia. Por eso yo les digo que es sumamente importante, sumamente interesante entender de esto. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares donde se genere mucha cantidad de luz, se abren vórtices de energía cósmica, se abre un conocimiento superior, se abre una comunicación extradimensional, o sea, se conectan a frecuencias lumínicas, se conectan a frecuencias del ser. Y en lugares donde se abren vórtices energéticos, egoicos, que la gente no sabe, si la gente no sabe, de resonancia, de vibración, de antenas cósmicas, de flores, de plantas, de guías, le cuesta mucho comunicarse a la conciencia superior. Y también aquellos seres que mantienen la energía, esto ya lo he hablado en otros programas, tienen que mantener esa frecuencia vibracional para poder conectarse permanentemente a la conciencia. Cuando nosotros estamos 100% conectados todo el día, no importa dónde estamos, porque estamos fuera de lo que es el plano terrestre. Pero si ustedes dan clase, tienen que comprar la papa en la casa de Choli o algo así, tienen que estar conectados también con otras frecuencias. Entonces ahí también se genera como un choque energético. Por eso cuidar el campo de frecuencia, por eso cuidar el campo energético, por eso cuidar lo que es la conexión permanente a los guías y también entender el comportamiento que hoy en día vive el ser humano, que no es solamente de hoy en día, no es solamente de ahora. Tiene que ver con algo superior. Tiene que ver con el hecho de hacer esa observación. Y todavía, muchos, pero muchos seres que están en el plano y que inclusive dan clases, son requistas, son maestros, todavía nos falta el hecho de poder observar algunas cosas como hechos desequilibrantes, que tienen que ver con situaciones, con comportamientos, con un modelo de vida, con un modelo social. Como muchos maestros que están especializados en este proceso del despertar espiritual, como muchos seres están conectados a este proceso de acontecer de despertar espiritual, lo que sucede es que permanentemente tienen que estar sosteniendo la frecuencia superior para mantenerse conectados a los guías. Y cuando hay desorden, carencia, desequilibrio, drogas, alcohol, cuando no se descansa bien, cuando hay ruido, ahí se abren vórtices astrales. Porque no tiene que ver con un hecho religioso, tiene que ver con un hecho vibracional. De esto también hablamos en otros programas. Pero hoy específicamente quería resaltar esto, las oportunidades, tomar en cuenta, para aquellos que no me escucharon nunca y que no vieron nunca el programa, hoy pueden ver el programa y resaltar, escríbanselo en un papel, escríbanselo en algún papelito, busquen una lapicera y péguenselo en el baño, en la heladera, en la cocina, en la ventana, en la vereda, en el piso, en el patio, en la ducha, en la cama, en todos los lugares donde estén, prioricen el camino espiritual, prioricen el conocimiento espiritual, prioricen el conocimiento a la conciencia, prioricen esto, porque ustedes al priorizar toda esta frecuencia y al priorizar el conocimiento, al priorizar la sabiduría, al priorizar la luz de Dios Padre Madre, ustedes van a poder expandir y trascender la conciencia, expandir y conectarse a la conciencia y observar los procesos y los hechos
patológicos como algo que hay que resolver, como algo que hay que comenzar a resolver, como algo que hay que comenzar a observar, como algo que hay que hacer un borradito y volver a escribir para que eso vuelva a ser algo importante. Saber de resonancia cósmica, conocer resonancia cósmica superior, va a poder hacer que ustedes disfruten del lugar donde están, conectados a los ángeles, conectados a la naturaleza, a las antenas cósmicas, a los árboles, a las flores. Eso es muy importante para que ustedes activen la conexión. Pero observen el comportamiento humano, observen el comportamiento terrestre, para que ustedes lo puedan trascender y tengan las herramientas de sanar. Esto que les decía, que hablaba con los maestros hoy en día, hoy antes de empezar, tenía que ver con esto, que ellos nos dan la posibilidad de poder aprender antes de que sucedan las cosas, para que tengamos herramientas superiores de trascender esa situación, trascender ese desequilibrio planetario, ese desequilibrio que comienza a haber, para que nosotros podamos resolver, para que podamos tener herramientas sabias de conexión al ser para trascender eso que nos está pasando. Y eso tiene que ver con tomar la posibilidad de sanar, tomar la posibilidad de conciencia, saber que la sabiduría es un regalo de Dios, saber que la sabiduría es un regalo al ser, saber que la sabiduría es una oportunidad para que ustedes puedan trascenderse y puedan transformarse, autoparirse, para que puedan autoparirse en la conciencia. Eso es una palabra fuerte, pero es una palabra que nos va a ayudar también, que tiene que ver con parirse en la transformación y en la conciencia. Es algo científico, es algo que los ángeles lo explican, es algo que los ángeles lo traen como un conocimiento, y el hecho de transformarse permanentemente va a hacer que puedan conectarse al ser, va a hacer que puedan conectarse a los guías. Hoy quería resaltar esto específicamente, la conexión al ser, los regalos de Dios, el conocimiento y los regalos de Dios, y también algo que tiene que ver con tomar herramientas para trascender en aquello que nos toca vivir hoy en día en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de oportunidad. Es hoy en día una oportunidad para comenzar a conectarse a las frecuencias superiores. Tengan en cuenta que la luz esto lo sabe, y tengan en cuenta que el ego también lo sabe y lo escucha. Pero si ustedes se mantienen conectados al ser y se mantienen conectados a los ángeles, a los guías, a la invocación, a la sabiduría, a la conexión, pueden comenzar a evolucionar en el camino espiritual. Es fácil conectarse a la luz, a la sabiduría, a la metafísica, a Dios, a los ángeles, al Espíritu Santo. Eso es re fácil. Lo que tienen que practicar es sostener la energía y mantener su disciplina, su disciplina de alimentación, su disciplina de pensamiento, su disciplina de actuar frente a algunas cosas, no de actuación, sino de actuar, de accionar en eso que ustedes van a hacer, porque eso es sumamente importante para su cambio y su transformación. El hecho de conectarse al ser les va a poder dar la posibilidad de observar aquello que ustedes antes lo veían, lo dejaban pasar y hoy en día no lo dejan pasar. Y generan algo para que eso trascienda su vida y se conecten a algo superior. La trascendencia de ese comportamiento hace que la humanidad, la sociedad, el entorno, los seres que conocen y los seres que no conocen puedan cambiar, puedan transformarse, puedan salir de los rencores, del odio, de la mentira, de la ignorancia, de la carencia, de la desidia, de la pobreza
y sobre todo de la ignorancia, porque donde hay ignorancia sigue habiendo comportamientos terrestres, sigue habiendo comportamientos egoicos, donde hay lujuria sigue habiendo comportamientos astrales. Y eso es lo que hay que observar. Hoy en día no se ve como algo patológico y desequilibrante la lujuria. Y la lujuria es uno de los procesos que hay que comenzar a observar como algo que distorsiona, como algo que desequilibra, como algo que no hace bien en lo que tiene que ver con nuestro comportamiento hacia una nueva forma de vida, hacia una forma nueva de pensar, hacia una nueva forma de accionar. La lujuria mental o sexual o de intención genera también que se abran vórtices astrales. Y para el ser humano eso es normal, eso es amor, pero no es así. Entonces, entender con suma conciencia va a poder hacer que puedan conectarse a programas superiores y puedan comenzar a evolucionar en el camino espiritual. Conectarse es sumamente fácil. Hablar con los ángeles también. Mantener la conexión es lo que tienen que practicar y disciplinarse en la conciencia del ser. Tomar conciencia de la conexión superior. Tomar conciencia de la luz de Dios Padre Madre y ver aquellos regalos que Dios les da como una oportunidad para poder evolucionar. Aquellas oportunidades para comenzar a andar el camino espiritual. Todos los días pueden hacer esto, todos los días es una nueva oportunidad, pero tienen que tomar esa oportunidad, tienen que priorizarla. Donde ustedes priorizan la oportunidad del ser, donde ustedes priorizan la oportunidad de Dios, donde ustedes priorizan la sabiduría, la formación, la conciencia, el conocimiento os hará libres de culpas, de carencias, de lujuria, de pobreza, de ansiedad, de malestar. Los hará libres del sexo, los hará libres de suciedad energética, los hará libres de planos astrales. Una vez que se puede cerrar todo ese vórtice energético astral, ahí hay un acontecer de transformación para que esos seres, para que todos podamos evolucionar. Si el ser humano debe tener un 80 o un 90% de vida en luz y de accionar en luz y de pensar en luz, practicar y disciplinarse en la conciencia va a hacer que eso se pueda llevar a cabo de acá a un tiempo. O que algunos seres que están en el proceso del despertar puedan llevar adelante esto que es el camino, la comunicación, la concentración, la disciplina y sobre todo cuidar la energía, poner atención en lo que hacen, perseguir lo que hacen, no distraerse, mantenerse en la conexión de luz hasta que el ego deje de generar este tipo de frecuencias que a veces lo hace en un 90% y a veces no. A veces el león está descansando o está agazapado, pero no quiere decir que se haya ido. Observen eso también. El ego es un sistema y eso es lo que hay que observar. El ego es un sistema que genera comportamientos desequilibrantes porque necesita valerse de esa energía para subsistir. Necesita valerse de esos programas para subsistir. Porque no tiene una manera superior de subsistir, porque se disuelve. Donde haya luz, hay que sostener esa luz. Y donde haya oscuridad, hay que disolver esa oscuridad. Y poder observar los regalos de Dios como una oportunidad de sanación, los regalos del Cristo como una oportunidad de sanación. Conectarse a la hermandad cósmica, que no son maestros específicos, son espíritus de cualidades, son cualidades de espíritu. Ser crístico, el ser un ser espiritual crístico, no tiene que ver con el Cristo, con Jesús. A Jesús lo toma
una energía crística. Por eso llevó ese accionar avataresco. A los seres de luz, o a nosotros que canalizamos, o a nosotros, nos toma la conciencia, nos toma esa frecuencia de maestría, que es también esa conciencia superior en otros niveles de conciencia. Pero lo que digo es lo siguiente: ser crístico es una cualidad. No tiene que ver con el hecho de perseguir el nombre de Jesús, porque Jesús tenía la cualidad del Cristo, era un espíritu. O sea, la cualidad tiene que ver con el espíritu de ser el Cristo, no de Jesús. La Madre María o Miriam tenía la cualidad de esa energía. Era un don que tenía. No tiene que ver solamente con el proceso de ser Miriam o ser Jesús. Tiene que ver con esa energía que los toma, que toma esa frecuencia. Por eso es importante observar esto. Donde ustedes tengan armonía, paz, sanación, sabiduría, ahí van a poder conectarse al ser. Y donde no haya, prediquen esto. O sea, mantengan las conexiones superiores, conéctense al ser, para que de a poquito se vayan abriendo vórtices de conciencia, para que el ser empiece a decodificar el comportamiento animal, el comportamiento egoico. Una vez que ustedes pueden observar esto, van a poder decodificar todo lo que hay que ir cambiando de a poco cada uno en su ser, de adentro hacia afuera, y la observación es importante. Conectarse a esa frecuencia nos da la posibilidad de cambiar. Hacerlo es fácil, mantenerlo es practicarlo. Y esto también para los maestros, para los que recién empiezan y para los que hace bastante que están. No se dispersen, no se distraigan con cosas que los van a llevar por otro lado. Una de las cosas que decía San Benito era: no te distraigas con el ego, no te distraigas con el astral, no pelees con el Eyú, diría algún espiritista. Uno de los ejemplos importantes que decía, quédense con esta frase, una de las características importantes que decía San Benito, una de las enseñanzas tenía que ver con esto. No se distraigan con ese comportamiento, con esa distorsión. Porque ustedes, mientras sigan, se va a ir disolviendo ese proceso y van a poder continuar. Manténganlo todos los días, un poco, conéctense, frecuénciense, y conecten y frecuencien, invoquen a los maestros. Hoy resaltamos dos cosas importantes: las oportunidades, ver la abundancia y la sabiduría en donde realmente es, y también priorizar su vida de luz, porque lo van a necesitar. Los ángeles se adelantan para darles lo que ustedes piden. El hecho es que estén despiertos para verlo, que estén despiertos para tomarlo, que estén despiertos para conectarse a esa frecuencia. Feliz día. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Siempre es una nueva oportunidad y es para todos, para trascender su vida, para vivir mejor. Esto puede ser algo que te pueda cambiar la vida, que te haga pensar, que te haga tomar decisiones, que te haga ver la vida de otra manera. Aquella sabiduría que te estimuló, que activó la luz en vos y que activó el amor divino, hoy te puede conectar al ser. Feliz día. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Mil bendiciones, luz y amor para todos los que están en el camino de la conciencia. Y para los que no, que están buscando, hoy es el momento de empezar. Gracias.